Muy buenas, gente de YouTube, espero que le estén pasando maléficamente genial. El día de hoy les presentamos el primer episodio de una nueva sección mensual del canal. Comencemos. ¿Y si jugamos? Darksiders 2. Darksiders 2 es un hack and slash. Aquí algunos ejemplos de juegos de este estilo, el God of War y el Dante's Inferno. Y bla bla bla. No vengo a aburrirte con cosas técnicas del juego, vengo a presentarte una gran obra maestra. La saga de Darksiders está basada en los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuatro hermanos, guerra, muerte, furia y disputa. En la segunda entrega, de la que vamos a hablar, en Darksiders 2 nos enfocamos en Muerte. Muerte se enteró de la noticia de aprisionamiento de Guerra y busca limpiar el nombre de su hermano. La historia no es una continuación del final de la primera entrega, sino que ocurre de manera paralela. A lo largo de su travesía, viajará a través del árbol de la vida a distintos mundos, en concreto, unos 6, aunque empezaremos en otro, el Velo, siendo este el inicio de la narrativa. El país de las fraguas, el reino de los muertos, luz perdida, la tierra, roca negra y el centro del árbol de la vida, siendo este el último destino. Una jugabilidad excelente, combates bastante intensos, siendo tus principales armas un par de guadañas, tu transporte, un caballo y tu guía, un cuervo. Enfrentarás a monstruos corruptos, esqueletos, ángeles, demonios y al mismo Satán. Luchas que te obligarán a utilizar las herramientas que consigas en ese mundo, e incluso un sistema de árbol de habilidades del personaje, ofreciendo subir el nivel de combate cuerpo a cuerpo o de la magia. El juego toma más de 20 horas hasta finalizar el modo historia, y completarlo al 100% sería más de 40 horas. Un diseño de mapas bastante agradable y extenso, lleno de acertijos o puzzles para seguir avanzando en la historia o completar algunas misiones secundarias. Una historia profunda de venganza y sacrificio, llena de impactantes personajes e incluso viejos conocidos, como en el caso de Bulgrim, el mercader. Un dato curioso que me llamó la atención es la evolución de la narración del Padre Cuervo, puesto que en cada una de las fases, si sales del juego y cargas la partida, te dirá un pequeño resumen de lo que debes hacer, iniciando con "Hasta aquí llegó el viaje". Hasta aquí llegó el viaje. Pero en el último destino dice "El viaje ha llegado a su fin" El viaje acaba aquí. e inicia con el último resumen. Es una gran joya de los videojuegos. Si quieres animarte a jugarlo, te recomiendo la compra de la versión normal. La edición definitiva presentó muchos problemas y no es la versión que el juego merece. Mi calificación para este juego es un 10 de 10, con el cual sacarás el jugo a cada centavo invertido. Tiene mi sello de aprobación. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si quieren más episodios, dejen sus comentarios, compártanlo con sus amigos, Licazo y todo lo demás. Hasta luego.